Hola médicos, vamos a estudiar la semiología del sistema urinario. El tema es dolor renal y piel ureteral. Con respecto al enfermo urológico, nos vamos a preguntar, ¿cuáles son los síntomas de un enfermo urológico? Por lo general, nuestro paciente acude porque presenta dolor y trastorno de la micción. El dolor puede originarse a nivel de las vías urinarias altas o las vías urinarias bajas. Y el trastorno en la micción por lo general nos refiere a algún signo o síntoma durante la misma. Dentro de ello lo más común es dolor durante la micción o retención de la micción. Hay ciertos síntomas generales inespecíficos que pueden acompañar a los dos cardinales, como cuáles: fiebre. Cuando hay fiebre debemos de pensar sobre todo en un problema de tipo bacteriano. Tenemos hipertensión, cefalea, vértigo y disminución de la agudeza visual. Estos síntomas debemos de considerarlos como trastorno de tipo hidroelectrolítico o trastorno a nivel cardiovascular. Acordémonos que el riñón tiene una principal función y consiste en la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra característica importante es que puede tener nuestro paciente sed intensa. Aquí puede haber un trastorno hidroelectrolítico a nivel del sodio y potasio, porque el riñón presenta alguna patología que ha comprometido a sus nefronas. Y otra característica es el insomnio, que puede estar relacionado sobre todo con el desajuste a nivel renal de las funciones que conlleva al riñón en el equilibrio homeostasis cardiovascular. Colega, otra característica importante que debemos de preguntarnos es cuáles son las alteraciones objetivas de la orina. Acordémonos que la orina es el producto final de la función de las nefronas. Entonces, dentro de esto debemos de siempre identificar el cambio en la coloración de la orina, el olor y la transparencia. Con respecto a esto, nos preguntaremos, ¿cómo es una orina normal? Una orina normal, colega, es de color amarillo ámbar, transparente, como lo vemos en esta imagen. Y sobre todo ese amarillo se debe a la urobilina mezclada con el agua. En la orina hay ciertos desechos que vamos a investigar sobre todo a través del examen general de orina. Pero algo importante es el análisis citoquímico y microbiológico de esta orina nos puede arrojar diferentes datos, como una de ellas es el cambio de la coloración, el olor y la transparencia. En esta imagen podemos ver una orina de color rojo, por lo tanto debemos de pensar que hay sangre, hemoglobina y eritrocitos. Puede ser también ocasionada por fármacos y colorantes. Cuando observamos una orina naranja, podemos pensar que es un problema hepático o una deshidratación en nuestro paciente. Cuando vemos una orina de color oscuro, es una deshidratación o a lo mejor lo está ocasionando un fármaco o ingerir betacarotenos, como en el caso de la zanahoria. Y si observamos una orina verde, probablemente sea infección o suplementos vitamínicos. También podemos observar, colegas, en algunos pacientes una orina de color negro. Debemos de pensar que probablemente sea problemas hepáticos, ¿por qué no?, melanoma o fármacos. Y también podemos ver orinas de color marrón, que igual está relacionada con problemas hepáticos, ejercicio extremo, sobre todo por la eliminación de proteínas propias de los músculos y fármacos. Podemos ver también una orina muy blanca, que puede ser infección, trastorno hereditario, o por qué no, desafortunadamente alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Y podemos también observar una orina incolora, que esto se da sobre todo en las diabetes insípidas, que ocasiona en este caso la hormona antidiurética, que no se regula de manera apropiada y nuestro paciente puede ingerir más de 20 litros de agua diaria y esto puede diluir totalmente la concentración de la orina. Ahora vamos a estudiar el siguiente caso que te invito a analizarlo.
Mujer de 51 años con antecedente de lesión tumoral de origen ginecológico. Ingresó a la unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos inmediatamente de una salpingo-oophorectomía bilateral. Con laparotomía durante el acto quirúrgico presentó paro cardíaco. Requiere soporte vasoactivo y sedación prolongada con infusión continua de este fármaco llamado Propofol. Por lo tanto, se aplicó 4 miligramos por kilogramo por hora. A las 48 horas se evidenció, miren, una orina de color verdosa. Y lo observamos en esta imagen. Vemos aquí una orina de color verdosa de una paciente que se le aplicó, como ya había mencionado, un fármaco. Y por lo tanto se empieza a buscar las etiologías probables de esta orina de color verde. Entonces, como podemos observar, colega, se descartó infección urinaria, patrón obstructivo, sobre todo a nivel biliar, por la coloración que presenta la orina, fístula enterovesical, y no tenía ningún otro dato, solamente el medicamento, que en este caso es el Propofol, que pudiera explicar la descoloración de la orina. Una vez que se disminuyó la infusión de este fármaco, el color de la orina volvió a la normalidad. En otras palabras, estamos viendo un paciente que fue operada, pero al mismo tiempo, secundario a la aplicación de un fármaco, su orina cambió totalmente. Ahora, platicando de esto, tenemos este fármaco que se llama Propofol. Este fármaco Propofol, ¿qué es? En primer lugar, el Propofol es un anestésico general inyectable de acción corta que comienza su acción aproximadamente 30 segundos una vez de su aplicación, y es una recuperación anestésica rápida. Eso es bueno. ¿Para qué utilizamos el Propofol? Es una sedación de adultos ventilados. Acordémonos que nuestro paciente entró en paro cardíaco y por lo tanto necesitó ventilación asistida. Tiene como sedación superficial también para intervenciones quirúrgicas y técnicas con diagnóstico preciso. Por lo tanto, la orina de color verde puede ser ocasionada por el Propofol, también puede ser por la amitriptilina. La amitriptilina es un fármaco sobre todo que se emplea en pacientes que tienen trastorno de ansiedad, depresión o alteraciones del sueño. El azul de metileno. Todos estos fármacos nos pueden originar una eliminación de metabolitos fenólicos. También algo importante. Una vez leí un caso clínico que decía que era una paciente que era vegana y que acostumbraba a comer muchos vegetales. Secundario a la ingesta de vegetales de más de una semana, acude al médico porque observa que la orina es de color verde. Los fenoles se encuentran en las plantas, por lo tanto podría ocasionarnos una alteración en la coloración y la textura, sobre todo, o la consistencia de la orina. Ahora te invito a analizar el caso número 2. Un varón de 43 años, encamado y portador de sonda vesical permanente tras lesión medular por herida de arma de fuego. Consultó por 24 horas, devolución, fiebre, dolor abdominal, presencia de orina, miren, de color púrpura en la bolsa colectora maloliente. Aquí lo podemos ver. Observemos una orina púrpura y esto se debe a una infección llamada Klebsiella, ¿ok? Es una bacteria que es oportunista y que se aloja sobre todo en aquellos pacientes que tienen, pues en este caso, sonda de Foley o sonda vesical permanente, debido a que el paciente pues tiene una lesión medular y al tener la lesión medular secundario a una herida por arma de fuego, pues se pierde totalmente toda la inervación de la médula hacia los nervios periféricos y sobre todo los que regulan esfínter, como en el caso del esfínter externo de la uretra y el esfínter externo anal, que ambos se encuentran inervados por el nervio pudendo, que es ramo del plexo sacro. Entonces, colega, podemos observar que este paciente tiene orina color púrpura por infección de Klebsiella, ¿ok? Se observó que la frecuencia cardíaca tiene 120 latidos por minuto, la presión arterial 90/60 milímetros de mercurio,
La temperatura nos llama la atención, que está ligeramente elevada, como podemos observarlo. Acuérdense que la temperatura normal es 36.5 a 37. Entonces ya hay aumento de temperatura y saturación ambiental del 97%. Se solicitó estudio paraclínico y se traslada a unidad de cuidado intensivo. Y aquí, como es la Klebsiella, desafortunadamente es una bacteria que puede comprometer al sistema cardiovascular. Por lo tanto, se diagnostica choque séptico de origen urinario. Se le hace analítica sanguínea o biometría hemática, química sanguínea, y se identifican leucocitos muy elevados, tiene neutrofilia, como podemos ver aquí, su neutrófilo sin anemia ni trombocitopenia, con creatinina, miren, con un ligero elevado de su valor normal, nitrógeno ureico, como podemos ver aquí, también está elevado, y el análisis o uroanálisis patológico, el pH, vamos a ver que está igual, empezándose a elevar, esterasa leucocitaria y nitritos positivos. Todo esto me llaman el diagnóstico de una bacteriuria. Esta bacteriuremia que estamos viendo aquí, colega, desafortunadamente me dice que mi paciente tiene infección en vías urinarias bajas, que está migrando a las vías urinarias altas, que es el riñón, y que posteriormente por eso estamos viendo alteración de la creatinina, del nitrógeno ureico, ¿ok? Y esto nos puede comprometer a una insuficiencia renal aguda, secundaria a un compromiso bacteriano. Y posteriormente, desafortunadamente, las bacterias pueden tener translocación bacteriana y empezar a infectar a otros órganos adyacentes. Por tal motivo, se toma muestra de cultivo, con lo que se diagnostica síndrome de coloración púrpura en la bolsa urinaria secundaria a una infección por Klebsiella. ¿Ok? Se recibe la medida de soporte hemodinámico, tratamiento por antibiótico. Aquí sobre todo hay que identificar qué antibiótico no es resistente al paciente para poderlo aplicar. Y sobre todo ajustando la función renal con respuesta favorable en el paciente, que va progresando lentamente y pues va viendo mejoría tanto en la micción como en las condiciones hemodinámicas del paciente. ¿Ok? Muy bien, colega. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Aquí aprendimos que las bacterias, como en el caso de Klebsiella, nos puede originar una alteración en la coloración de la orina. Y otro dato importante que nos marca aquí es que en este caso la bacteriuria cursa también con mal olor, ¿ok? Que es característico de la Klebsiella. Que estas bacterias de vías urinarias bajas, debido a que un paciente, en este caso con pérdida de la función de los controles de los esfínteres, tiene una zona permanente, y esto va ocasionando que vaya migrando la bacteria hasta el riñón y ocasionar inflamación en el mismo. Bien, colegas, vamos a continuar. Ahora vamos a platicarle de algo importante, de un caso 3. Ese se trata de un varón que tiene 38 años, ocupación agrícola. Fue llevado al servicio de urgencia tras ser encontrado inconsciente con presencia de cialorrea, fíjense, junto con un frasco de roxión, que en este caso estamos hablando que es uno de los elementos que se utilizan para aplicar a los cultivos y evitar proliferación de plagas, ¿ok? A la inspección física estaba inconsciente con puntuación de escala de coma de Glasgow de 6 a 15. La escala de Glasgow nos permite valorar el nivel de conciencia del paciente, si responde ante una respuesta inmediata, si tiene movimientos voluntarios, si en este caso el paciente tiene coordinación, respira, entre otros puntos. Sin embargo, al ver la escala de Glasgow de 6, quiere decir que un paciente que necesita intubación de inmediato. La pupila se ve mióticas, frecuencia cardíaca 119 latidos por minuto. La presión arterial, miren, colega, está elevada. La respiración jadeante con relajación de esfínteres y fasciculaciones de extremidades. Como ya mencioné, está entrando sobre todo en coma nuestro paciente, y por lo tanto tiene que ser intubado y que tenga las medidas apropiadas de soporte cardiovascular y respiratorio, secundario a la intoxicación que tuvo el paciente. Por tal motivo, al llevarlo al hospital,
se identifica una orina negra tras la intoxicación por órganos fosforados, ¿ok? Los órganos fosforados son aquellos como el que vemos aquí, que se utilizan sobre todo para el control de plagas, ¿ok? Y también, desafortunadamente, pueden ser utilizados para en caso de suicidio. Fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo, donde se inician las medidas de soporte de ventilación mecánica invasiva, lavado gástrico con carbón activado. Este es un tratamiento que se aplica a los pacientes que desafortunadamente ingirieron órgano fosforado. A las 8 horas de hospitalización se evidencia una orina de color negra a través de la sonda vesical con gasto urinario conservado. Se hizo un hemoleucograma, tiempos de coagulación hepática y renal eran normales. Qué bueno, porque los órganos fosforados dañan sobre todo a la vía hepática y a la vía renal y puede ocasionar una insuficiencia renal, insuficiencia hepática aguda severa. Y esto puede dar, en este caso, pues lógico, una falla multiorgánica. Por lo tanto, el uroanálisis con glucosuria no presentó evidencia de hemoglobina o mioglobulina que explicaran los cambios urinarios. En otra palabra, el riñón conservó su función. Y eso se debe a que recibió atención apropiada y se eliminó en tiempo y forma y con un diagnóstico y un tratamiento preciso los órganos fosforados que estaban intoxicando a su cuerpo. Sin hallazgo en la hemólisis intravascular ni radiomiólisis. Se indicó actitud expectante, significa que hay que estar pendiente del paciente en caso que ocurra algún otro signo o síntomas que pueda complicar su condición. A los 10 días de evolución favorable se le retiraron los soportes invasivos, la descoloración de la orina se resolvió en 8 días y el paciente fue dado de alta sin complicaciones. Es un caso muy interesante porque no hubo complicaciones, sin embargo, desafortunadamente la mayoría de nuestros pacientes con órganos fosforados pueden tener alteraciones renales y hepáticas secundarias a su recuperación. El carbón activado lo que hace es que evita la absorción más de los órganos fosforados y el lavado gástrico retira el órgano fosforado del estómago, evitando llevar a cabo 2 horas aproximadamente de la digestión de este órgano hacia el cuerpo humano. Por tal motivo, colega, ya vimos 3 casos que nos permiten identificar por qué la orina puede cambiar su coloración, puede cambiar también su manera transparente y también puede cambiar la característica que tienen propias de esa coloración amarilla, ámbar, transparente. Ahora vamos a platicarlo con respecto al dolor renal. El dolor renal tenemos lo siguiente, el dolor se experimenta sobre todo en los flancos. Acordémonos las 9 regiones del abdomen, aquí con mucho gusto lo divido, hacemos el gatito y tenemos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Entonces puede doler los flancos, que serían esta flechita de aquí, la región lumbar que se encuentra en la parte posterior y por debajo de la 12ª costilla, ¿ok? Un dato característico es que nuestro paciente se lleva la mano hacia la región renal y no hacia la región lumbar. Hay algunos libros que te mencionan que lo idóneo es que el paciente solamente se lleve el pulgar. Estamos el pulgar, supongamos tengo este vaso y si este vaso fuera mi región lumbar, entonces solamente el pulgar debería estar en la parte de atrás y los otros dedos hacia adelante, ¿ok? Pero pues en este caso también la literatura me refiere que se puede llevar todos los dedos señalando solamente la región lumbar. ¿Cómo es el dolor renal? El dolor renal, colegas, es un dolor sordo totalmente, a veces hasta le dificulta al paciente caminar o respirar. Tenaz, ¿qué significa tenaz? Que te agarra de pronto, vas caminando y sientes ese dolor fuerte. Aumenta con la marcha y con los movimientos. Algo importante, ¿cuándo el dolor renal disminuye con el reposo? Esa es una pregunta muy interesante. Disminuye cuando hay un cálculo alojado en la pelvis renal. Acordémonos algo de anatomía, los riñones tienen un sistema colector.
y por lo tanto está formado por los cálices menores que se unen y forman los cálices mayores, y esto a su vez forma la pelvis renal. Entonces, si en la pelvis renal vemos algún objeto obstruido y el paciente me refiere, fíjese que me duele mucho, iba caminando, sentí un poco de dolor, y ya te señala exactamente la región lumbar, a nivel de la región renal, por debajo de la 12ª costilla, que a eso se le llama reborde costal, identificas que el dolor no es a nivel lumbar, ¿ok? A nivel de la columna vertebral o paravertebral. Entonces tú le debes preguntar, ¿y cuándo cede el dolor? Y él me dice, no, pues disminuye cuando me siento o no camino. Entonces debemos de pensar que probablemente sea un cálculo o un lito en la pelvis renal. Acordémonos que el riñón tiene 3 estrecheces anatómicamente. Aprovecho esta imagen. La primera estrechez fue cuando la pelvis renal se continúa con el uréter. Esa se llama estrechez pélvico-ureteral, la estrechez superior. La segunda estrechez, colega, es cuando el uréter se dirige a la región ilíaca y de pronto es cruzado por los vasos ilíacos. Entonces eso se llama estrechez ilíaca. Y la otra estrechez es cuando el uréter desemboca en la vejiga urinaria a través de la válvula de Charnella, que es una válvula formada por el músculo detrusor. Entonces esa sería la tercera estrechez y se llama estrechez urétero-vesical. Entonces tenemos la primera urétero-pélvica, la superior, la segunda urétero-ilíaca y la tercera urétero-vesical. Muy bien, colega, vamos a... Con respecto al dolor renal, colega, debemos de preguntarnos si un paciente tiene dolor renal al momento de miccionar. Te refiere tu paciente, doctora, fíjese que voy a orinar y tengo mucho dolor. ¿Qué debemos de pensar? ¿Ok? Para esto se debe probablemente a una dilatación ureteral secundaria a una obstrucción de las vías urinarias bajas, que corresponde a la vejiga urinaria y a la uretra. Por lo tanto, esto va a ocasionar un reflujo ascendente de la orina hacia los riñones, ocasionando una dilatación del sistema de los cálices mayores, cálices menores y pelvis renal. Por tal motivo, colega, ¿qué me puede obstruir el paso de la orina de los uréteres a la vejiga urinaria y de esta a la uretra? Puede ser el caso de una hipertrofia prostática o una estenosis ureteral secundaria a una litiasis renal. Por tal motivo, colegas, aquí podemos observar en esta imagen la vejiga urinaria totalmente distendida, llena de orina, y por debajo una próstata con hiperplasia prostática. ¿Qué origina la hiperplasia prostática? Imaginémonos que este lapicero es la próstata y mi mano, bueno, es la uretra prostática y mi mano es la próstata. Entonces, ¿qué va a pasar? La próstata, en este caso, comprime a la uretra prostática y evita el paso de la orina. Por tal motivo, colega, la orina va a tener algo importante. Va a ocasionarse un reflujo ascendente y por tal motivo va a subir de nuevo por los uréteres, dilatando los uréteres, y va a dilatar la pelvis, en este caso la pelvis renal, los cálices menores y los cálices mayores, ocasionando algo que se llama hidronefrosis. La hidronefrosis, colega, es la dilatación de todo el sistema que permite el descenso de la orina del riñón a la vejiga, y estos tienen grados, grado 1, 2, 3 y 4. El grado 4 es muy severo porque vamos a encontrar totalmente dilatación severa de los cálices menores, mayores y pelvis renal, de los propios uréteres, pero sobre todo compromiso de la corteza y la médula renal, comprometiendo totalmente la función renal y ocasionando una insuficiencia renal aguda. Un ejemplo, desafortunadamente se ha presentado la incidencia de que hay pacientes con cáncer de próstata o hiperplasia prostática que ocasiona una estenosis de la uretra, y como es indoloro, los uréteres y los cálices menores mayores, pelvis renal,
una característica es que son elásticos, por lo tanto se van dilatando, y esto va ocasionando que la orina se vaya almacenando en la entrada del hilo renal y por esto la misma orina va erosionando la médula y por último la corteza. En otras palabras, el riñón se vuelve un saco totalmente de reservorio de orina, ocasionando la pérdida total de la función renal. Llega nuestro paciente y nos dice que se ha sentido mal, que ha tenido alteraciones de la presión arterial, que tiene anemia, porque acordémonos que el riñón activa sobre todo la eritropoyetina renal, que aparte de la anemia ha tenido déficit de vitamina D, porque también por ahí se activa la vitamina D, y alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona como hipertensión. Se le hace el ultrasonido y se descubre, Dios mío, hidronefrosis. Y esta hidronefrosis puede ser severa, grado 3 y 4, ya comprometiendo la función renal. Pero la causa de esto no es otra cosa que la hipertrofia prostática. Por eso es necesario, cuando se detecta una hipertrofia prostática, mandar estudios como ultrasonido de vías urinarias alta y baja y, ¿por qué no?, una urografía excretora, siempre y cuando el riñón no esté comprometido. Porque si el riñón está comprometido, no se recomienda urografía excretora debido a que puede ocasionar el contraste más lesión en la porción renal. Que hay un aumento de los cálices menores, de los cálices mayores, y eso va ocasionando, ¿qué cosa, colega? La pérdida total de la función renal. Entonces, una hiperplasia prostática te puede originar algo importante, una insuficiencia renal secundaria a una hidronefrosis. Muy bien, ahora vamos a platicar de un procedimiento clínico que podemos realizar que se llama dolor a la puño-percusión renal. Sus abreviaturas son PPR. Se llama signo de Giordano. En algunos libros refiere que este no es el signo de Giordano, sino es el signo de Murphy, así como el Murphy de la vesícula biliar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es en este caso la característica de esta maniobra? Por lo general actualmente se le llama puño percusión renal, ¿estamos? Y signo de Giordano, algunos lo han descontinuado, sobre todo la parte positiva de la palabra positiva. Entonces, ¿cuál es el proceso? Número 1, antes que ustedes golpeen de manera gentil una región, primero tienen que palparla de manera superficial. ¿Cómo se llama eso? Se llama tacto superficial, tacto profundo. Un ejemplo, si me permite, si tuviéramos un abdomen, le pedimos permiso al paciente, me permite por favor, voy a explorarle su abdomen, descubren el abdomen del paciente y lo primero que hacen es palparlo con su mano, estamos a hacer esto. Esto me permite identificar si hay sensibilidad superficial, terminaciones nerviosas libres, ¿estamos? Entonces lo primero, antes de percutir la región renal, primero tocas, por eso se dice aquí, realizar presión con la yema de los dedos en la región lumbar. Entonces le pregunto a mi paciente, ¿siente usted dolor? Eso es importante porque quiere decir que se encuentra inflamado la grasa pararenal, la grasa pedirrenal y la fascia renal, ¿ok? Y todo esto me dice que hay un proceso infeccioso severo en el riñón, ¿ok? Pero si el paciente me dice, no, doctora, fíjese que no siento nada, muy bien. Ahora, si no tenemos, buscamos el signo de Giordano o puño percusión renal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocar en la región lumbar la mano no dominante. Eso es siempre importante. En mi caso, yo soy derecha, mi mano dominante es la izquierda. Coloco mi mano aquí sobre la región lumbar del paciente y una vez que coloca mi mano en el ángulo costovertebral, eso es importante, colega, en el ángulo que va formando la 12ª y la 11ª costilla. Estamos. Aquí vemos una imagen y vemos el ángulo costovertebral. Una vez que ya tenemos la mano aquí, ¿qué vamos a proceder? Golpear el área dorsal de la mano con el borde cubital del puño. Mi borde cubital es este es mi borde cubital y este es mi borde radial. Entonces voy a golpear, ¿estamos? Y de esa manera aplicar fuerza suficiente para buscar algún dolor localizado, pero sin producir lesión o dolor. Quiere decir que esto no puede producir dolor por la percusión.
Acuérdense que esta maniobra clínica se llama percusión. Y la primera que realizaste es cuando hiciste eso, igual, en este caso, acuérdense, es inspección, lo ves, auscultación con tu esteto, palpación. Esta es una palpación superficial, ¿estamos? Y esta ya es una percusión. Muy bien. Y es positivo al presentar el paciente dolor. La característica número 1 es que se va hacia adelante. Eso es lo clásico. Así, doctora, no me toque ahí. Entonces, ahí empezamos a identificar que en la región renal hay una inflamación. Esta inflamación se transmite por la fascia renal. Espérame. Primero es el riñón. Después riñón le dice a la cápsula renal, que es el tejido conectivo que lo rodea, que está inflamado. Se distiende y como la cápsula no es elástica, comprime más riñón y genera más dolor. Tercero, la cápsula le dice a la fascia renal se distiende. La fascia renal distiende los tabiques de la grasa pararrenal y perirenal. Y estos tabiques a su vez se relacionan con la fascia del músculo psoas ilíaco. Entonces el dolor se va transmitiendo entre las estructuras, ¿ok? Colega, ahora vamos a platicar con respecto a la puño-percusión de la región lumbar cuando es positiva. Cuando es positiva y nuestro paciente nos refiere dolor, lo primero que debemos de pensar es qué proceso patológico renal o perirrenal puede estar ocasionando ese dolor, sobre todo en el ángulo costo-vertebral. Lo primero que debemos de pensar es una pielonefritis aguda clásica, secundaria a una bacteria que desafortunadamente se encuentra en el riñón, como hace rato vimos Klebsiella pneumoniae, pero esta Klebsiella fue secundario a un paciente comprometido porque veíamos que el paciente estaba, lógico, tenía lesión de médula espinal y por lo tanto, dependiendo dónde haya sido la lesión, puede ser parapléjico o hemipléjico. ¿Estamos? Entonces, colega, aquí puede haber una lesión de los esfínteres o clásico que sea por contaminación por E. coli. Acordémonos que la bacteria E. coli es común del tracto gastrointestinal, pero cuando esta se migra del tracto gastrointestinal al aparato genitourinario, está cerca, lógico, la región anal de la región urinaria, y migra y se aloja esta bacteria E. coli a la mucosa urinaria, puede ocasionar una pielonefritis aguda. El paciente refiere mucho dolor renal, va acompañado con fiebre, malestar general, pero sobre todo puede haber una alteración de la función renal. Por lo tanto, aquí tenemos que vigilar mucho a nuestro paciente para que no se complique en una insuficiencia renal aguda. La otra enfermedad que podemos pensar o patología es la pionefrosis, que consiste igual por tipo de bacterias, alojamiento de pus en los cálices menores, mayores, pelvis renal y que afecta a la corteza y la médula renal. Otra patología que debemos de pensar y que ya estudiamos es la hidronefrosis. La hidronefrosis se debe a una obstrucción, ya sea de la uretra prostática en el caso del varón, pero también se puede obstruir la uretra membranosa en la mujer, sobre todo por patologías adyacentes a los órganos reproductores o lesiones en el piso pélvico. Por tal motivo, la orina no puede ser, en este caso, podríamos decirlo, miccionada, sino que se aloja en la vejiga urinaria, sube totalmente la orina por el uréter, por el riñón, y empieza a dilatar la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, y empieza a erosionar lo que corresponde a la corteza y a la médula renal. Tarde o temprano, si no se detecta con tiempo, puede ocasionar una insuficiencia renal. Aquí podemos ver en este ultrasonido, colega, que vemos cómo observamos las dilataciones de los cálices, ¿ok? Mayores y menores. Otro ejemplo sería una mujer de 45 años, se le hace una histerectomía, pero como hay una relación anatómica entre los uréteres y el útero, se ligan los uréteres, un uréter se liga, y de esa manera el uréter ligado quirúrgicamente no puede eliminar la orina. Si el otro riñón sigue funcionando y sigue miccionando, pero el otro no llega a la orina, a la vejiga, porque fue ligado y va ocasionando hidronefrosis, y cuando se descubre la pacientita tiene insuficiencia renal. Otra característica y común serían las litiasis renales, como lo estamos viendo aquí.
sobre todo de oxalato de calcio, ¿ok? Que es común, tiene factor hereditario, pero sobre todo alimentario. Y por último tenemos las neoplasias renales que se pueden tener aquí a nivel del riñón. Le voy a platicar un caso clínico. Paciente masculino de 54 años de edad refiere que se ha palpado un bulto en el testículo del lado izquierdo, pero también está preocupado porque ha notado que está orinando sangre. Entonces, cuando el paciente refiere que orina sangre, colega, es cuando nosotros debemos de pensar que probablemente ese paciente pueda tener un cáncer testicular con migración hematógena de células cancerígenas hacia el riñón izquierdo. ¿Por qué? Miren, está tranquilo. Ustedes tienen el testículo de un paciente y por lo tanto el testículo derecho del paciente, ese testículo a través de la vena testicular del plexo pampiniforme, drenan a las venas lumbares y estas van directamente a la vena cava inferior. Acordémonos que la vena cava inferior se encuentra a la derecha, pero el testículo izquierdo le queda lejos la vena cava inferior porque está a la derecha. Entonces, ¿qué hace el testículo del lado izquierdo? Plexo pampiniforme venoso, saca su sangre, va por la vena testicular, se anastomosa esta con las venas lumbares y estas a su vez ascienden y terminan en las venas renales. Por lo tanto, el flujo venoso del testículo izquierdo se comunica con el flujo venoso del riñón izquierdo. Y esto compromete de que si llega a haber un cáncer, tengamos migración de células cancerosas en ese riñón. Médicos, hemos estudiado dolor renal y algunas características importantes clínicas que nosotros debemos de considerar. Por siempre responsable de lo que se ha cultivado, VM. Te solicito que estudies y aprendas mucho. Acordémonos que medicina es un arte.